Listo, buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá y por estar tan cumplidos. 20 minutos de intimidad, saben que es un programa que se hace todos los días martes a las 9 de la noche. El objetivo es compartir con todas las personas que deseen acompañarnos una cantidad de información bien importante para cada uno de nosotros en muchísimos temas. Básicamente cosas que tengan que ver con nuestros estilos de vida y toda esa cantidad de miedos y cosas que existen en nuestro ser y que muchas veces no permiten que seamos felices. El día de hoy tenemos entonces al ingeniero Mauricio. Él es la persona que nos va a acompañar y es experto en enfermedades que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, pues sin más preámbulo, Mauricio, bienvenido y muchas gracias. Entonces, como les contó yo y Gairo, estos 20 minutos, va a ser solamente 20 minutos de presentación, tiene por enfoque explicar cómo es posible que nos enfermemos desde el punto de vista biológico a la luz de la descodificación de enfermedades. Entonces tengo una presentación lista, ya la voy a poner y dice así. ¿Por qué nos enfermamos? Entonces, me lo tengo aquí algunas personas en cámara, cualquier cosa me hacen señas, trataré de escucharlos a todos. Por ahora tienen el micrófono para no tener interrupciones, pero básicamente el objetivo de la conferencia es, como en este momento estamos en encierro preventivo por salud, es considerar qué pasaría si no hubiera medios de comunicación, si no hubieran hospitales o laboratorios de investigación, y qué hubiera pasado en otra época, como hace 100 años, en la famosa gripe española, que mató aproximadamente 50 millones de personas. Entonces, es muy acorde este tema, considerando que es de lo que más se ha hablado en todo este momento en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre en la vida real cuando tenemos un síntoma de alguna enfermedad? Sería interesante saber, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien tiene, por ejemplo, una molestia? Técnicamente se siente mal, y entonces lo que estamos acostumbrados en este siglo XXI, desde hace por ahí 50 años del siglo XX, es a tomar pastillas, o ir del médico, o hacer una inyección, o tener una inyección, o alguna forma de que naturalmente se nos quite el síntoma y ya nos sentimos mejor. Por eso muchas veces hay personas que tienen enfermedades que son crónicas. Los médicos básicamente le dicen que es para toda la vida, que lo siento, que no tiene cura. Entonces hacen como que es inevitable enfermarse y es inevitable sentir los síntomas. Yo creo que no debería ser así, porque a la luz de las investigaciones de hace 40 años, se ha encontrado que el cerebro es el que produce los síntomas de las enfermedades, ateniéndose a usar los hongos, bacterias y virus para producir los síntomas. También el cerebro es el que produce que el cuerpo tenga ciertos comportamientos anómalos dependiendo de los síntomas. Entonces, es interesante y es poco común creer en eso, pero vamos a ver cómo dice, por ejemplo, en la lógica. Entonces, como les decía John Gairo, yo soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad de Antioquia y estoy trabajando actualmente en la parte de asesorías de salud, básicamente porque me interesa la etiología. La etiología es el origen de los problemas, el origen real de las cosas. Entonces, como vimos al principio, no es lógico que el cuerpo se enferme solamente porque necesita una pastilla. Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza, el cuerpo me está diciendo que necesito una aspirina, o un ibuprofeno, o un acetaminofén, o alguna enfermedad, alguna pastilla que me quite el dolor. Eso no es lo que el cuerpo no necesita realmente eso. Lo que pasa es que el cuerpo, pues en el mundo actual, nos acostumbramos a tener eso para pasar el síntoma, pero en realidad no es la solución. La solución es, ¿por qué aparece el dolor de cabeza? ¿Por qué? ¿Cierto? Eso sería lo interesante. La etiología es por qué aparece el dolor, cuál es la causa real de ese dolor de cabeza. Hay alguien que está entrando y voy a continuar. Los síntomas que nos muestra el cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, mareo, son señales que nos da el cerebro por algo que tenemos anormales.
Entonces, cuando algo no está bien en nuestro cuerpo, nuestro cerebro nos da la señal de que pilas, está saliendo agua por la nariz, algo pasó. Tengo un dolor de cabeza, tengo una fiebre, tengo malestar, tengo un dolor en la espalda. Cualquier asunto de esos son señales que el cuerpo nos da, que nos está indicando que tenemos algo que ayudar. Entonces, volvamos aquí a esta parte. Es fácil, ya estamos muy adelante porque hemos visto que si el cuerpo lo consideramos como una máquina y el cerebro realmente es el computador que controla todo, el cerebro manda señales al cuerpo de que actúe o de que manifiesten un comportamiento anómalo. Eso quiere decir que hay una enfermedad. ¿Qué tipos de síntomas se manifiestan normalmente? Dolor, inflamación, fiebre, diarrea, vómito, insomnio, pérdida de movilidad, dolor en la espalda. Ah, me duele aquí. Yo he tenido varios casos donde la gente dice, me duele la espalda, y los médicos me han hecho resonancia, me han buscado espondilitis, me han hecho densografía ósea, etcétera, y no encuentran ningún problema. La causa sigue siendo un problema del cerebro. Pero entonces, el enfoque de esta charla es explicar cómo el cerebro es el que realmente produce los síntomas y cómo todo ha sido parte de la evolución por la supervivencia. Porque la causa real de las enfermedades o las molestias que tengamos es siempre causadas por el cerebro para la evolución. Miremos en este caso las hormigas. Las hormigas tienen por misión, con el pequeño cerebro que tengan, de que la colmena, perdón, el hormiguero y la reina permanezcan siempre funcionando. El oso polar tiene por misión supervivir en un ambiente muy extraño, que donde en el Polo Norte, donde hay muy poca alimentación, ¿cierto? Entonces, el oso polar tiene también, por evolución, una fisiología que es la que le permite vivir en el Polo Norte. Y los seres humanos lo mismo. Miren que es diferente la gente que vive en el desierto, en la estepa, en la selva, en el Amazonas, en el Polo Norte. Los inuit, los esquimales, tienen también su manera de ser, su raza, sus características en la vista, en el cuerpo, para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, a nivel del oso polar? ¿De qué color es la piel del oso polar? Preguntaría uno normalmente. ¿Blanca? ¿Cierto? No. La piel del oso polar es negra. Entonces, ¿de qué color son los pelos del oso polar? ¿Blancos? No, son transparentes. Y todo tiene una función biológica de supervivencia. Los pelos del oso polar son largos, gruesos, aparte que tiene grasa bajo la piel, son transparentes para poder dejar pasar los rayos infrarrojos que calienten al oso. Y la piel es negra para absorber los rayos infrarrojos y mantener una buena temperatura. ¿Por qué son transparentes? Para reflejar la luz que no es ultravioleta, perdón, que no es infrarroja, y mimetizarse con el ambiente que es blanco. Así las cosas, el oso polar ha preparado su cuerpo y también la forma de la cabeza para poder nadar por la supervivencia. Eso a nivel de un ejemplo típico del oso polar. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con esta, la rana canadiense? En Alaska y en el norte de América hay una rana que se congela 6 meses al año para poder sobrevivir. Entonces vamos a ver este video. Lo voy a cambiar de acá para el video, donde podamos ver qué ocurre con esa rana. Es un video de 25 segundos, pero vamos a mirar la parte interesante del video, que es como una explicación científica de una solución biológica que la rana encontró para poder vivir. Entonces, acabamos de ver cómo, por evolución, el cerebro hace que la rana tenga en realidad 20 o 30 veces más cantidad de glucosa en la sangre para poder sobrevivir. El 65% del agua de la rana se congela, pero el 35% no, lo que le permite permanecer viva, durmiendo 6 meses durante el bajo frío
de Norteamérica, que es de -30 a -40 Celsius cada año. Es una evolución. Si a la rana, después de descongelarla, le hacen un examen de sangre, una prueba de glucemia, ¿cómo aparece? Diabetes grave. Pero como la rana no va donde el médico, no se asusta, entonces no aparece enferma de nada. Esta información ha sido recopilada por un médico francés, Robert Guinet, en este libro que se llama así, Las enfermedades, memorias de la evolución, que explica a nivel biológico cómo los síntomas que tenemos son en realidad muestras de que el cerebro produce en nuestro cuerpo algunas características que son consideradas anormales, o sea, síntomas de enfermedad, pero en realidad las necesitamos por supervivencia. Entonces, ahí está la explicación. Voy a poner aquí otra vez esta parte que no se leyó bien. Los síntomas anormales en realidad son respuestas a nuestros conflictos. O sea, la supervivencia normalmente es luchar contra los conflictos para poder sobrevivir, que es la función natural de un ser vivo. Los seres vivos incluyen bacterias, hongos y animales y plantas. Básicamente esos son los seres vivos, ¿cierto? Sabemos que un virus no es un ser vivo, sino que es una molécula que está por ahí, aprovechándose de otro ser vivo. Me quedan 10 minutos, o sea que no hay problema. Ahora, ¿quién controla que el cerebro se manifieste así? ¿Controla los sentimientos, el corazón, o controla la psique, los traumas, los miedos? En realidad, más bien se ha encontrado que es la mente la que controla el cerebro. El cerebro es la computadora que maneja el cuerpo, el sistema endocrino es las hormonas, la presión, el ritmo, la concentración de azúcar en la sangre, la difusión de hormonas bajo cierto momento. Una hormona típica, la adrenalina. Cuando aparece alta secreción de adrenalina por las glándulas suprarrenales, cuando hay un susto. Entonces se ha notificado y nos ha tocado muchas veces ver casos de personas que toman fuerzas de donde no saben, de donde no tienen, ante un momento de miedo para correr o para levantar una cosa muy pesada o para saltar una valla muy fuerte, muy alta, y todo eso lo hace la adrenalina porque el cerebro sabe que por supervivencia necesita inmediatamente dar una orden óptica a través del sistema nervioso para que las suprarrenales en menos de 2 segundos liberen alta dosis de adrenalina que el cuerpo lo toma para sobrevivir. Entonces vamos a ver ejemplos típicos de cómo sería lo que en realidad pasa en la vida real. Esas todas las diapositivas las vamos a ver a continuación. Este es el caso de la vida real. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Esto lo documentó un fotógrafo. ¿Qué ocurre cuando en una leona, varias leonas con varios leoncitos, uno se cae por el barranco? ¿Qué hace la leona principal, la mamá? Baja como sea, inmediatamente antes de que el leoncito caiga y se mate. La leona arriesga su propia vida, las demás leonas pretenden ayudarle, pero pues no se arriesgan y no lo logran, pero la leona sí logra rescatar a su hijo y sube y lo rescata. Eso es un caso de la vida real y actuó más por instinto de supervivencia de su hijo que por supervivencia de ella. Es un típico caso del instinto maternal. Entonces, ¿cuándo se manifiesta el cuerpo ante una reacción inmediata? Cuando tenga algún problema a la supervivencia. Pero cuando no es un problema de vida o muerte, como en el caso que acabamos de ver del leoncito, sino que es, por ejemplo, un problema de convivencia, que es lo que está pasando mucho ahora en este encierro familiar, o un problema en el trabajo, o un problema de comunicación con mi novia, o con mi compañero de trabajo, o con mi jefe, o con lo que sea. Siempre va, cuando hay un conflicto es algo que yo quiero hacer pero no puedo hacer, entonces si hay discrepancia entre lo que yo pienso y lo que yo siento, o lo que quiero hacer y decir, realmente, y lo que yo me toca hacer o me corresponde, porque no puedo, entonces aparece un conflicto que es psicológico, que se manifiesta, por lo que acabamos de ver, la psique controla como un títere al cerebro y se manifiesta en el cuerpo diferentes sintomatologías. ¿La solución cuál es? Actuar. O sea, hacernos responsables de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos. Eso lo dice una abogada argentina, yo tomé las frases de ella. Y en realidad, si somos responsables de nuestros actos, evitamos tener conflictos. Y otra persona más va a entrar. A ver, la encuentro aquí a entrar a admitir. Y me dejó. Siguiente diapositiva, que es, aquí sigue la tanda de diapositivas de los leoncitos. ¿Qué ocurre en el cerebro de la leona después de que salvó al leoncito?
La respuesta la dio el doctor Hammer, y es que como el leoncito acabó de nacer, pues tiene pocos días y necesita sanar sus heridas, o se fracturó, o se raspó, o lo que sea, necesita alimentarse más. O sea, la solución para muchas enfermedades es una muy buena alimentación. Nosotros estamos acostumbrados a una pésima alimentación y a una continua intoxicación. Y la solución es que el cuerpo, o sea, la persona, se alimente bien después de que pase una enfermedad grave. ¿Qué pasa en el cerebro de la leona? Tengo que darle más leche de mejor calidad al leoncito. Entonces, como está lactando, hace automáticamente el cerebro, ¿qué hace? Produce, le dice a las glándulas mamarias de la leona, por favor, produzca más leche porque mi leoncito necesita alimentarse más. Eso es, en resumen, lo que ocurre cuando una madre está preocupada por un hijo. ¿Y en qué otros casos se ve esto así? En el típico caso del cáncer de seno, de la conferencia de octubre. Octubre es el mes mundial del cáncer de seno, la cinta rosada, y cuando yo doy las conferencias al respecto de ese tema, explico lo mismo que acaban de ver ustedes. Lo vimos en 3 minutos, pero básicamente es el resumen de la causa real del cáncer de seno izquierdo. Esto es un descubrimiento del doctor teólogo Rick Hammer, donde dice que lo que pueden leer ustedes ahí es la definición que él le da al cáncer. O sea que el cáncer no es, según él, no es ni genético, ni es una bacteria, ni es un virus, ni es solamente intoxicación, sino que es realidad causada por el cerebro como un proceso biológico natural, como en el caso que acabamos de ver de la glándula mamaria, para producir leche. Pero hay otros casos que se puede aplicar a cualquier órgano del cuerpo. Básicamente hay una lista completa de todos los órganos, desde los huesos, la piel, el cabello, el ojo, el hígado, el estómago, el colon. Todo tiene una función biológica. Y cuando aparece un cáncer, esto que el cerebro le dice, pilas, que necesito más de ese órgano para superar un conflicto de supervivencia. Eso pues, obviamente es un curso de 4 años, pues no lo podemos ver en 20 minutos, pero existe la teoría, pueden buscar por internet y van a encontrar mucha información. En resumen, lo que queremos presentar en esta charla corta es que para evitar enfermarse, usted debe ser coherente con lo que piensa, lo que hace y resolver sus conflictos. O sea, evitar tener conflictos o emprender a resolverlos. ¿Y cómo se resuelven los conflictos? Entonces, hay varias posibilidades. Una solución es la práctica. Ay, es que mi novio me pega, me maltrata, me insulta. Solución práctica. Échelo, cámbiese de novio y listo. Ya. No tiene que sufrir más por él, no se va a sentir deprimida, ni menospreciada, ni con baja autoestima, ni con moretones. Es una solución muy práctica. Otra, mi esposo o mi jefe es muy mala clase cuando está en madrugada, pero el resto del día se maneja bien. Entonces, no tiene usted por qué estar sufriendo porque su jefe sea mala clase y la maltrata los primeros 20 minutos del día porque sabe que es así. Entonces, entienda que es así, perdónelo y ya. No se preocupe por lo que la otra persona es, porque no es responsabilidad suya que la otra persona cambie. Una solución metafórica es muy interesante. Es cuando, por ejemplo, la persona tiene un trauma que no ha encontrado o encuentra la causa del trauma en la infancia. Un maltrato que le dieron, un regaño que le dieron. Hace poco, hace 2 meses, tuve una persona con Parkinson por un problema que tuvo de 40 años. Y el problema del Parkinson que él tuvo era debido a algo que no pudo hacer en su responsabilidad como directivo de una empresa. ¿Cuál fue la solución? 3 años después de que él, pues ya lo tenía, de que estaba diagnosticado y medicado, cuando entendió por qué había tenido ese conflicto en ese momento y todo tenía una relación directa de fecha, de actitud de las manos y todo, cuando entendió, naturalmente, el cerebro descodificó la causa y me dijo al final de la consulta, ay, ya no estoy temblando. ¿Es casualidad? No es casualidad. El cerebro hace la relación y en el momento en que aparece el conflicto y cuando cae en cuenta del problema y toma la relación directa de que ese conflicto que yo no pude resolver en ese momento me está provocando estos síntomas, a pesar de que los médicos no encuentren la causa o la justificación o simplemente mediquen drogas neuronales, psiquiátricas, el cerebro descodifica y sale. Esa es una solución interesante cuando se toma conciencia de la cosa. Una solución metafórica
es cuando, por ejemplo, alguien recuerda que en la infancia mi papá me regañó y no me dio tal cosa, y yo quedé con el trauma por no conseguir tal cosa. Una solución metafórica puede ser que yo mismo consiga esa cosa, me lo empaque con regalo, te diga tarjeta de tu padre, haga una dramatización, lo encuentre, ay, ¿quién me lo mandó? Aunque yo sé que lo mandó, pero usted está engañando al cerebro, porque la mente, lo que es cierto o ficticio, lo toma como real siempre. Y el cerebro, que es criteriado por la mente, va a tomar esa solución. Y la solución mágica, que desafortunadamente es la que la mayoría de la gente prefiere buscar, la solución mágica es una pastilla, o ir a un médico especialista que me cobre lo que sea, pero que me sane. O sea, cuando la gente no toma la voluntad, yo he tenido casos 2 veces de pacientes donde le explico toda la causa, de por qué le pasó eso, por qué el médico no encontró el problema y qué deben hacer, y al final dice, ¿y entonces qué me tomo? Si usted entendió cuál es la causa, ya se descodifica y se alivia, pero no puede estar pretendiendo que una pastillita o que un jarabe lo va a aliviar de sus conflictos, porque sus conflictos son mentales. Y aquí vamos a la otra posible solución. Yo lo tomo como solución cuando miro, por ejemplo, a la gente en la calle, a las personas que son sin casa, los mendigos, la gente que no tiene dónde vivir, que no tiene nada. Si no tiene nada, ¿de qué se preocupa? De nada. Y usted los ve, no tienen CISBEN, no tienen EPS, no tienen plata, no tienen problemas. Como no tienen nada, no tienen conflictos. Entonces, ¿de qué se enferman? De nada. ¿Se alimentan bien? No. ¿Se arropan bien? No. ¿Se cuidan bien? No. ¿Se bañan? ¿Se mantienen higiénicos? No. ¿Se enferman? No. ¿Por qué? Porque no tienen conflictos. En realidad, ellos han pasado a la etapa de, como dice un amigo ingeniero, Carlos Parra, ignorar. Ignorarlo quiere decir que no me importa, o sea, el importaculismo, no me importa lo que pasó y ya, o sea, relajarse y dejar que las cosas sean como son. Y así, si usted no se hace un nudo y no tiene un conflicto con ese problema, pues básicamente lo sufre. Entonces, esa es la solución. Entonces, ya para terminar, ese es el resumen completo de la charla. Hemos visto un caso donde el cerebro, por evolución, ha logrado que la piel del oso sea negra y los pelos sean blancos por supervivencia, que la rana de Canadá y de Alaska pueda mantener alto nivel de azúcar mientras se congela y se mantiene viva, y el caso de la leona, que genera exceso de leche para proteger para pues, rescatar al leoncito que está herido después de una caída. Entonces el cerebro maneja todos esos síntomas. Si a cada uno se le hace, si a la rana se le hace la revisión, sale diabética. Y si a la leona se le hace la revisión inmediatamente, sale con cáncer de seno, ¿cierto? Porque tiene exceso de producción de leche, pero es por una emergencia de supervivencia. La solución es que si estás enfermo, busca tus conflictos y resuélvelos tú mismo. La normalidad, para volver a la normalidad, tiene que resolver sus conflictos y no esperar que otra persona los alivie, un médico, o una droga, una cirugía. Debería ser usted mismo. Y eso implica que cambio de vida, cambio de actitud ante la vida, cambio de acciones periódicas que hace usted en la vida, cambio de hábitos, como decía Einstein. Si usted hace lo mismo siempre, no va a encontrar resultados diferentes. ¿Cierto? Ahí está la explicación que nos mandó Albert Einstein hace más de 50 años y es la solución. Entonces, hay gente que prefiere la quimioterapia, que eso me salva el cáncer, entonces que le hagan la quimioterapia aunque se le caiga el pelo, aunque quede verde, aunque quede, porque no hace nada, porque no quiere hacer nada para cambiar su vida. Eso es triste. La solución siempre está en resolver los conflictos personalmente. Entonces, muchas gracias por su participación y abrimos, por favor, voy a abrir los micrófonos para todos. Si alguien tiene, quedan 5 minutos de pregunta. Yo tengo una pregunta. La diabetes, por ejemplo, entonces tiene sus causas en algún trauma o en algún conflicto que vivimos y tendremos que regresar en nuestra vida y buscar qué es la causa y cómo solucionarlo, o eso requiere de terapia. Sí, señor. La diabetes, según la teoría de la descodificación biológica, es un conflicto de resistencia a algo, ante algo. Puede ser de esta vida actual, ¿cierto? De la infancia, de la juventud o de hace pocos meses. Pero entonces, el cerebro hace que usted tenga exceso de azúcar porque necesita resistir algo que puede estar en su ambiente laboral, escolar,
familiar o ambiente físico. La rana resistía al ambiente, el medio ambiente, que era el exceso de frío. Pero yo tuve un caso hace un año de un ejecutivo que tuvo exceso de azúcar, o sea, diabetes. Le dijeron que estaba prediabético, en realidad tenía el azúcar elevado, y era porque tenía un conflicto en su empresa. Cuando me contó la historia y las fechas en que apareció el conflicto, un conflicto de poder empresarial, él entendió naturalmente que normalmente nunca había tenido un problema de azúcar alta, pero a partir de ese conflicto, el cerebro le produjo exceso de azúcar para poder sobrevivir. Por biología, si usted tiene más glucosa en la sangre, o puede pelear más fuerte o correr más rápido. Entonces sigue siendo un conflicto para la solución a un conflicto de supervivencia, en este caso de resistencia. Entonces sí, hay que buscar en la propia persona eso. Ah, pero existen 3 tipos de diabetes. Sí, diabetes mellitus, hereditaria y diabetes tipo 2. Entonces también hay diabetes que es por malos hábitos alimenticios, obviamente. Si usted toma exceso de calorías, o sea, exceso de carbohidratos, por metabolismo, la insulina se afecta y puede tener un exceso de diabetes. Por eso hay mucha gente que con un cambio de dieta total, sin harinas y sin carne, deja de ser diabético. Pero en algún momento de su vida tuvo un conflicto que le generó el exceso de azúcar. Entonces, puede ser un problema alimenticio, un problema de hábitos de vida, o también, que es lo más normal, un problema de necesidad de tener azúcar para poder resistir. Ese es el conflicto general de la diabetes. Les dejo la página web, mi teléfono de WhatsApp, la otra página web donde hay algunos documentales. Pueden buscar mucha información por YouTube, buscan a Claude Bouvier, buscan a Ricky Hammer, van a encontrar mucha información a favor, mucha en contra, pero todo es realmente un asunto de sentido común. Las enfermedades autoinmunes, las generadas sin síntomas, las generadas que no sean por infección bacteriana, la mayoría de enfermedades son generadas por un conflicto emocional, mental. La solución es resuélvalo y se alivia. ¿Listo? Bueno, ahí Heli París está levantando la mano. Si quiere hablar algo. Sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, señorita. Gracias, saludos desde Perú, Lima. Qué saludos, ¿qué tal? Sí, bien. ¿Qué nos podrías decir acerca de cómo, porque este es un tema más general, para hacer algo general que nos sirva a todos, en esta época del COVID, de la pandemia, cómo nosotros podemos elevar nuestro sistema inmunológico? Yo lo hago particularmente a través del pensamiento positivo, la meditación, pero ¿qué nos puede servir a todos en general para tener el sistema inmunológico siempre alto, siempre arriba? Gracias. Con gusto. Bueno, lo que yo haría, aunque nos quedan 40 segundos, es busquen por internet la receta de aceite de rateros. Aceite de rateros es un aceite que evita la infección con esencias aromáticas, romero, clavo, canela, la infección a cualquier virus y a cualquier microorganismo. Y para subir el sistema inmunológico, usted necesita alimentarse bien, con comida de verdad, y tener buenos pensamientos, como nos acaba de decir nuestra compañera de Perú. O sea, viva tranquilo, no vea noticias, no se asuste, porque el pánico es lo que más enferma. Aliméntese bien y listo. Relájese, haga deporte, respire bien, aire puro, agua pura y todo